Les presento una nueva actividad del Centro de Estudios de Democracia y Progreso. En esta oportunidad tenemos invitado a Joseph Ramos, autor del libro Economía y Humanismo. Joe Ramos, un prolífico autor, fue decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Lo va a entrevistar en esta oportunidad otro gran economista, ex ministro de Estado, José Pablo Arellano. Los dejo con ustedes para gozar de esta gran y entretenida entrevista. Estamos aquí reunidos para conversar con Joe Ramos sobre su último libro, Economía Humanista. Un gusto, Joe, tener esta conversación. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿por qué escribiste este libro? Bueno, gracias por la invitación, José Pablo. Yo estaba insatisfecho con cómo estábamos enseñando economía. Yo creo, como tú, como todos los economistas, de la importancia de los factores monetarios, no cabe duda en ese sentido. Pero hay factores no monetarios que también inciden en la economía. Y creo que al dejarlos afuera, damos una visión errada del ser humano y del análisis económico. Lo ilustro con un trabajo que un colega, Javier Núñez, presentó, que realmente me paró los pocos pelos que tengo. Hay maneras de testear el grado de egoísmo de la población, vamos a hablar. Y él quería saber cómo comparan los ingenieros comerciales con las demás carreras de egoísmo. Y tomó alumnos de primer año en ingeniería comercial, alumnos de primer año en las demás carreras. Y encontró que todos eran medianamente egoístas. Digamos, para poner un número en una escala de 1 a 10, todos estaban en 5. Medianamente, pero iguales. En quinto año, las demás carreras seguían al nivel 5. Pero los ingenieros comerciales se habían saltado a un 8 o un 9. Y eso, él decía medio en broma, pero bien en serio, que deberíamos de informarle a los padres, a los alumnos, al CERNAC, que el que entra aquí arriesga a hacerse egoísta. Y eso, obviamente, eso me inquietó. Y el libro entonces trata de resaltar, sin ser utópico, yo diría, factores no monetarios, por ejemplo. Más obvio, o uno de los más obvios, el estudio de carrera. O sea, yo al menos, y yo estoy seguro que tú no dijiste dónde gano más y eso estudio, o dónde me pagan más y en eso trabajo. Hay un elemento de vocación de por medio, que es fundamental, ¿no? Y en todos, o sea, no habría pedagogos, no habría geógrafos, no habría arquitectos, no habría periodistas, si todo el mundo estuviera estudiando lo que más. O sea, eso es una decisión. O ir a una cosa más directa, la importancia de la justicia. Todos queremos un buen salario, pero nos importa mucho que nuestro salario sea el relativo a los demás. Si tú eres una mujer y descubres que el gallo al lado está haciendo lo mismo que tú y ganando 20% más porque es hombre, obviamente quedas curioso y vas a atornillar al revés. O si los ascensos van al amigo del gerente, injusto, ¿no? Se considera injusto. O para concluir este punto, si tú eres un profesor en una universidad ganando 3 millones de pesos al mes y descubres que a media jornada gana 17, es para ponerle una bomba a la universidad. Esas consideraciones me motivaron a... Vale, o sea, lo escribiste pensando en tus alumnos, en los alumnos de ingeniería comercial, hiciste un curso seguramente con el libro, pero yo lo leí, me gustó mucho el libro, pero pienso que hiciste un esfuerzo por escribirlo para mucha más gente, ¿no es cierto? Sí. Y como tú estabas describiendo, hay una buena parte que nos trata de entender cómo tomamos decisiones, y que no es solo el interés personal, sino que hay otros elementos, ¿eh?
y pasas de eso al tema de las políticas públicas, ¿cierto? Y yo quiero llevarte un poco hacia allá. Ya. Y, por cierto, al hablar de eso, tú vas a referirte a las razones que te llevan a pensar en políticas públicas en ese sentido. Y estabas hablando de la justicia. Y en economía muchas veces ponemos bien acento en la eficiencia, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú este balance entre eficiencia, justicia? En el libro lo trata. ¿Por qué no cuentas un poquito? Y después te voy a hacer unas preguntas y vamos a conversar sobre ejemplos específicos. Pero, ¿cómo ves estas dos cosas, justicia, eficiencia, ¿no? Yo creo que los dos son objetivos legítimos e importantes, porque el ser humano es multidimensional. Según las críticas que hago, el análisis economicista, o lo que se llama economicista, de unidimensional, que solo se enfocaría, por así decirlo, en la eficiencia, creo que deja afuera esta consideración que a la gente le importa, pero montones. Yo por ejemplo, tomar algo de política pública. En el gobierno del presidente Egan estábamos presentando un proyecto de reforma laboral que modificaba significativamente la reforma de Pepe Piñera, o sea, de Pinochet, la laboral de Pepe Piñera. Y me tocó ir a un seminario de empresarios latinoamericanos. Y un chileno, un empresario chileno, que estaba ahí en el público, calladito, y él se para y explica el proyecto y dice, y en mi opinión, el proyecto que tenemos es mejor, es un 100, y este es un 5. Pero yo prefiero este de Elwin al de Piñera, porque mis trabajadores sienten que le metieron el voto por las narices y esto participaron en él. O sea, que la gente haya participado da el sentido de justicia, que es importante. Y él, como empresario, prefería eso. O sea, que esto no es un tópico, no estamos diciendo, bueno, que todos tenemos que ser Madre Teresa o cosas por el estilo. O sea, eso yo creo que muestra un poco la importancia que la política pública tome en cuenta esta consideración. De justicia, de legitimidad, de alguna manera tiene que ver legitimidad, lo que tú decías. Yo me encuentro que, tal como tú decías, las personas, la opinión pública, le asignan una tremenda importancia a la justicia, con toda razón. Y a veces siento que nosotros, los economistas, estamos haciendo ver la eficiencia. Sí. Y, por ejemplo, una cosa que a mí me preocupa es cuando yo, desde el punto de vista de la política social, he promovido para muchas cosas que los usuarios paguen por el uso. No sé, que vine en metro, que los que andamos en metro contribuyamos al financiamiento. Y que eso yo lo considero eficiente y que ayuda a la equidad. Seguro que tú tienes muchos otros ejemplos de esta situación en la cual nos cuesta transmitir esto de que es mejor que el usuario pague antes de que se financie, porque alguien lo tiene que financiar con recursos públicos. Bueno, sí, o sea, porque quedarse en una de las dimensiones, o sea, de ir al otro lado, quedarse en solo la dimensión de la justicia, puede conducir al populismo, ¿no? O sea, que suben los impuestos porque sea el otro el que pague, no yo. Entonces eso, ¿quién quiere pagar una deuda? Bueno, ponemos la deuda estudiantil. O sea, el foco en sola justicia lleva a muchas aberraciones, así como el foco exclusivamente en la eficiencia sin tomar en cuenta la justicia social puede llevar al otro extremo. El equilibrio es creo que es debatible. ¿Dónde es el punto? Ahí yo ciertamente tengo mis propias opiniones, como las tendrás tú y todo el mundo, pero creo que todos tenemos que, para tomar una discusión que está muy en boga, ¿debería haber solidaridad en las pensiones? Yo en principio creo que sí. En cualquier cosa debería haber algo de solidaridad. A ver, ¿es solidario sacar plata de las generaciones futuras cuyas tasas de reemplazo van a ser menores a las actuales? Bueno, tiene que sacárselo de gente
cuyas tasas de paso van a ser mayores, no los que van a ser menores, porque eso es traspasar recursos de la mitad a Vitacura. Es una aberración. Pero vuelvo al punto, o sea, creo que se tienen que recoger las dos dimensiones. Bueno, y otras, si uno quiere, el medio ambiente, en fin, hay otras consideraciones. Hay que tomarlo en cuenta exactamente dónde es ese equilibrio. Acepto eso, materia de opinión y caso a caso. Y claro, yo tengo mis opiniones, pero respeto. Pero en el libro buscas llamar la atención sobre la necesidad de encontrar un equilibrio entre quiénes se hace solidaridad, cómo se hace solidaridad, cuál es la mejor manera. ¿Sí? Tú hablaste de financiamiento estudiantil, tú fuiste decano, sí, ¿no es cierto?, en la Facultad de Economía. ¿Cómo ves este tema, esta misma discusión a propósito del financiamiento de los estudios de educación superior? Bueno, yo creo que, o sea, el mundo sería feliz si todo fuera gratis. ¿Qué opinas sobre condonar la deuda del cliente? No, yo estoy muy a favor de eso, pero se me ocurre como 400 cosas más importantes que eso. Por empezar, si vamos a condonar la deuda de alguien, no lo hagamos a los profesionales de Chile, que van a estar en el cuartil tercio más alto de ingresos. O sea, si vamos a condonar la deuda, condonemos la deuda hipotecaria de la gente modesta. O sea, yo creo que la discusión pública adolece, a veces levanta el principio, solidaridad, y entonces descuida que la solidaridad no puede ser hacia los que están, en este caso, tienen acceso universitario, sino a los que no tienen acceso a la universidad. Esos son los prioritarios. El día que casi todo el mundo vaya a la universidad, que sea gratuito, pues lo mismo, financia por impuestos, da lo mismo. Pero yo creía que un buen sistema de crédito era más justo, además de eficiente, para los estudios superiores. Oye, tú tienes una frase que en el libro se pronuncia sobre esto de la solidaridad y dice: me pronuncio a favor del enfoque solidario de oportunidades ecléctico, de provisión privada regulada por un Estado que asemeje oportunidades. Sí, bueno, sí, es el último capítulo que veo un poco de la filosofía que está detrás de las discusiones públicas. Yo al menos, o sea, hay la gente, los solidarios es contrario al libertario. Digamos, voy a definir mi definición de libertario a alguien que dice cada uno se rasca. O sea, todo el mundo acepta que el que tiene más plata tenga una casa con piscina, que viaje en business, que pueda ir a Disney World de vacaciones, eso, para eso es la plata. Pero creo que la gran mayoría de nosotros consideramos que es una aberración que uno tenga la salud, que solo la salud que es capaz de autofinanciar, o que tenga sola la educación que es capaz de autofinanciar. Entonces, ahí yo creo que toda sociedad justa va a querer asegurar ciertos pisos mínimos, exactamente cuáles son, se puede discutir, pero pisos mínimos en esas dimensiones, tal vez otras. Ahora, eso no quita que el que provee el servicio necesariamente sea el Estado. Cuando en Chile, no sé, 80 años atrás, más, se decidió que los pobres no pueden comprar casa. Son muy pobres. Nadie le va a construir una casa. Y entonces el Ministerio de Vivienda se va a construir casa para los pobres. ¿Me entienden el motivo? Hasta que a alguien se le ocurrió, bueno, la verdad las cosas no lo tiene que construir el Ministerio de Vivienda, puede construirlo una empresa privada. Y eso es lo que se hizo. Es más, después, te digo, tampoco es que el Estado tiene que financiar el 100%, tal vez para alguna gente el 75%, para otra gente el 50% y la banca el resto. Entonces yo creo que eso es algo positivo. Caso que creo que nadie discutiría, la basura. Que haya una empresa municipal de recolectar la basura, que
¿Qué justificación puede haber eso cuando uno puede licitar como se hace? No hay un monopolio, si alguien se va en huelga puede haber el otro. En fin. Entonces, ahora, hay algunos donde se puede discutir. Más difícil, por ejemplo, en educación, porque tenemos provisión privada, no digo los colegios privados, sino subvención. Ahí el problema es que tienes que asegurar calidad. Calidad no es algo tan fácil de medir. No obstante, yo creo que se puede, o sea, yo creo que la educación subvencionada es igual de mediocre que la educación pública. O sea, el problema de la educación es que no estamos poniendo los recursos, no estamos el ministro de Educación, no tenemos los profesores adecuados, los currículos, qué sé yo, hay un sinnúmero de factores que están incidiendo en eso, pero me parece razonable que el Estado norme, oye, queremos que aprendan al menos esto, que alcancen un nivel X. Una de las críticas que yo haría al sistema subvencionado y a la propuesta del presidente Bachelet, se metió con los subvencionados, sin lucro, sin selección, etc. Debería, si tú quieres mejorar los subvencionados, y deberías querer, que parte de la subvención no sea por cada alumno que calienta un pupitre, que es como son, sino por cada alumno que a final de año apruebe algún nivel nacional. Obviamente no la prueba tomada por los profesores, que hacen que todos salgan bien, y que sea en función del resultado. Tú haces eso y los subvencionados es una fiesta, van a mejorar. Porque hoy día el colegio subvencionado solo tiene que ser un poquito mejor que el municipal del barrio, porque ahí tiene alumnos, pero esa barra es muy baja. Entonces sí creo que la provisión privada puede tener mucho sentido y es compatible, perfectamente compatible con el principio de solidaridad, que es el fisco el que está financiando los subvencionados, y es el elemento solidario, y fija las normas que tiene que seguir. Perfecto, ese es tu concepto, yo coincido totalmente. Una cosa es cómo aseguramos a través del financiamiento que todos tengan oportunidad, pero la provisión habrá que ver, ¿no es cierto? Naturalmente tiene que ser bien regulada, inteligentemente regulada, como tú estabas indicando, pero puede ser privada o no. Y tiene la ventaja que evita los males de cuando el sector público, no sé, para los controladores aéreos, uno está víctima de que ellos se van en huelga. Es ilegal, por supuesto, pero van en huelga, paran todo, porque tienen ese monopolio. Entonces, si es que tú tienes la provisión por privados, aunque haya un agente público también actuando, ahí ya no se disminuye mucho ese riesgo de cuando es exclusivamente estatal. Yo te quiero llevar a otro tema, Joe. El tema del crecimiento, del desarrollo, a mí me parece fundamental. Llevamos varios años con un crecimiento bajo. Una cuestión importantísima para el crecimiento es la productividad. Y tú fuiste presidente de la Comisión de Productividad. ¿Cómo relacionas esa experiencia con lo que escribes en este libro? ¿Cómo qué de este libro ilumina o se conecta con tu experiencia en la Comisión de Productividad, donde ustedes hicieron estudios para hacer recomendaciones respecto de cómo elevar la productividad en distintos sectores y a nivel del país? Bueno, déjame aclarar una cosa para los lectores. Este libro trata de resaltar factores que a veces se dejan fuera. Obviamente creo en políticas de productividad, políticas de inversión, las clásicas políticas de crecimiento económico. O sea, esto agrega elementos que podemos tener. Yo creo, o sea, viendo la Comisión de Productividad, yo soy un optimista respecto a las posibilidades de este país. Y no por ser chileno, sino que Chile tiene la gran ventaja que todavía está a mitad de camino de los países desarrollados.
Si estás en Estados Unidos, estás en Europa, para desarrollar, mejorar productividad, tú tienes que inventar cosas nuevas. En Chile, tú tienes que inventar cosas nuevas. Tienes que copiar las mejores tecnologías y mejores prácticas que existen en el resto del mundo. Entonces, por eso es que los países exitosos, y como fue Chile ciertamente en los años gloriosos de la concertación, del 90 al 2010, creció fuertemente. O sea, el riesgo proteico lo inventó Chile, pero transformó. Chile no exportaba, Chile producía buenos vinos desde las colonias, pero no exportaba en grandes volúmenes hasta que llega Miguel Torres, un español, y dice, no, el problema es que no tienen los corchos y las barricas que usamos. Y se hizo eso, y por eso no guardaba bien el vino la travesía. Pero fuimos a ver cómo se hacía eso, tuvimos que esperar que llegara Miguel Torres. Sebastián Piñera no introdujo la tarjeta de crédito que transformó el sistema financiero, o sea, la introdujo, pero no la inventó. Se dio cuenta que Chile estaba maduro. Entonces, todavía podemos hacer eso. La industria automotriz china no es invento nuevo de productos con los chinos, es copiar lo que está a su alrededor. Entonces, Chile, si la productividad norteamericana, que está en la frontera, crece 1% al año, Chile, la productividad tendría que crecer al menos un doble de eso. Y si fuera así, el país estaría creciendo 4 y no al 2 actual. Ahora, ¿cómo se hace eso? No, o sea, yo tengo una política muy sencilla, que cuesta re poco, menos de $100 millones. Eso es más que la mensaje, pero $100 millones, tu director del presupuesto sabe que es nada. ¿Y cuál es? Lo que se hizo en el plan Marshall, la parte técnica del plan Marshall. ¿Qué fue eso? Que ya que se iba a reconstruir Europa, que se reconstruyera Europa con las tecnologías y prácticas norteamericanas, que eran obviamente la frontera en ese momento, y mandaron decenas de miles de empresarios e ingenieros europeos a Estados Unidos a visitar fábricas durante 6 semanas. Y ese programa se estima, claro, no con las técnicas econométricas de hoy día, que con la misma inversión que tenían contemplado, la productividad fue 30% mayor, porque eso es lo que separaba Europa de Estados Unidos. Si Chile tuviera un programa de cofinanciamiento de visitas, mover la aguja, 5.000 empresarios e ingenieros chilenos en cada rubro, o no en cada, 5.000 al año, visitando fábricas en su rubro, eso costaría un 75 millones de dólares. Y cambia puede tener un efecto de al menos 0,8, tal vez, en productividad. Una medida pequeñita. Bueno, ahora eso no se desprende de esto porque es puro crecimiento. Sí, pero ¿por qué yo te preguntaba? Porque tú tienes una parte muy importante que quiero que hablemos, que es la cooperación. Sí. Y para muchas de estas adopción de tecnologías, tenemos que cooperar, o al menos algo que es más débil, llamaría yo en términos de exigencia, que es coordinarnos. Sí. Entonces, por ejemplo, un tema de la Comisión de Productividad es la minería. Sí. Es tan importante ese estudio que hicieron de la minería, cómo mejoramos la productividad. Y de repente basta con coordinarse, que las faenas mineras pongan requisitos equivalentes a los proveedores para acceder a las faenas, porque hay requisitos de seguridad muy importantes. Ese es un elemento de coordinación que reduce costos y que va. Son muchas pequeñas cosas donde coordinándonos mejor. Ahora, para lograr esa coordinación, para lograr eso hay que cooperar, hay que poner las reglas, hay que ponerse de acuerdo en hacer esto. Pero una vez tú tienes el ejemplo del semáforo apagado. ¿Ah? ¿Por qué no cuenta ese ejemplo? Bueno, a mí siempre me encantaba la metáfora de Adam Smith, ¿no? de la mano invisible, que mostraba cómo incluso seres puro egoístas son inducidos a producir lo que se necesita por la presión de la competencia, siempre que hay competencia, a producir lo que la sociedad necesita. Entonces, yo creo que es un gran hallazgo.
Pero también hay el hallazgo, lo que tú estás diciendo, de la cooperación. Y esto no es solo para la prédica dominical o el Tedeum, donde todos hablamos de bonitas cosas. No, la cooperación. Y esa es la metáfora del semáforo quemado. Recuerdo un día subiendo yo por Vicuña Maquenas en Plaza Italia, la facultad. Y digo, ¿qué pasa si se quemara el semáforo en Plaza Italia? Pues vamos tomando evidencia. Bueno, cada uno compitiendo, es decir, tratando de pasar primero, empeora la situación, no solo para los demás. Y la sociedad, en esos casos, necesita cooperación o coordinación. Entonces, todos sabemos que es mucho más sensato que cada auto, cuando está en una esquina donde no hay discopáragos, o sea, hace un lado y después el otro, y así simultáneamente, no todo funciona. Pero en términos económicos, o sea, las empresas compiten hacia afuera, pero cooperan hacia adentro. El departamento de finanzas no está haciendo la zancadilla de producción o de marketing a los demás o el personal. Todos colaboran dentro y la empresa quiere que se coordine porque eso es eficaz y no quieren el tipo llanero solitario, quieren el que sabe trabajar en equipo. Entonces, eso es lo que quieren, porque el que está dispuesto a serruchar el piso al colega para él ascender, la empresa quiere echarlo porque eso no funciona. Entonces, esto no es solo palabrería utópica. Las empresas practican cooperación y a nivel de sociedad. Por ejemplo, ¿no? Vamos a pega, no sé, el interés de cada pescador saque todos los mariscos que pueda, pero si hace eso, no se pueden reproducir. Entonces se necesita, yo dejo de pescar y tú también. Se hace la veda por el bien de todos, por el cambio climático. Obviamente, si Chile reduce las emisiones y China, Estados Unidos no lo hacen, no se ve nada. O sea, se necesita que todos los países se pongan las pilas y hagan su parte. O sea, yo creo que hay una predisposición, que es un poco lo que desarrollo, una predisposición de la población. No somos más egoístas que altruistas, pero creo que aún más que egoístas, somos, una palabra que tal vez no nos guste, somos decentes, en el sentido que estamos dispuestos a hacer nuestra parte si vemos que el otro hace la suya. Y esa es la predisposición a la cooperación que la política pública tiene que apuntar a eso. Quiero tomar un ejemplo pedestre, o sea, la evasión tributaria. No sé cuál es el nivel, pero si la evasión pasa a cierto nivel, hasta gente que no son vivos empiezan a ellos también evadir, porque dicen, total, no soy el único imbécil que no evade. Entonces, es bien importante mantener eso acotado para tener la cooperación. Citaba el ejemplo de Paseo Humada, ¿no? Paseo Humada es un chiquero. Mis amigos decían, no, chuta, Paseo Humada, a menos en época que venían al centro, decían, no, chuta, son chanchos. Y bajaban el metro y veían la plataforma en Peje, decían, son suizos. ¿Qué hacía que los chanchos se convirtieran en suizos o los suizos en chanchos? Bueno, que en Paseo Humada que importa un papel más. Pero vas a la plataforma que está limpia, tú haces esta cosa. Y yo creo que eso se da en todo ámbito y en la economía mucho. Y las empresas ciertamente lo valoran. Muy importante este tema de la cooperación y en su forma más débil, yo diría, la coordinación, sí, ¿no? O sea, cuando el semáforo está funcionando, no está coordinando. Cuando se quema, hay que tomar una iniciativa para que vuelva a funcionar. Sí. O si no hay semáforo, la gente de la comuna pide al alcalde, ¿no es cierto?, cooperan, se organizan y piden que ponga el semáforo, ¿no? Oye, pero en la política macroeconómica, por ejemplo, o sea, con la política pacífica, o sea, cuando hay temor a tiempos difíciles, ¿qué es lo prudente? Cada uno, la lógica individual
es gastar menos. Pero sí, los 19 millones de chilenos todos simultáneamente gastamos menos, producimos la recesión que queremos y entonces el Banco Central actúa para el bien que todos gasten moderadamente, baja la tasa de interés y a la inversa, obviamente, cuando hay euforia, están gastando de más y hay inflación. Entonces, eso es un ejemplo de coordinación en un ámbito que todos reconocemos que ha funcionado bastante bien en Chile. Así es. Incluso hoy día el Banco Central nos coordina, trata de coordinar nuestras expectativas. Son muy cuidadosos, cada informe que hacen, las palabras que usan para tratar de coordinar nuestras expectativas y con eso hacer mejor su pega. Pero, Joe, tú, a propósito de la cooperación, que yo encuentro que es un tema central, hoy día que hay mucha polarización en distintos ámbitos, tú cuentas de un juego, Tit for Tat. ¿Por qué no lo explicas? Y hablamos de eso, que yo lo encuentro muy interesante, el Tit for Tat. Y yo tengo experiencia de haber utilizado un poquito eso, pero creo que es poco conocido tal vez entre muchas de las personas que nos están viendo y que si leen el libro van a encontrar una muy buena explicación de este Tit for Tat. Mira, el ejemplo como más clásico de esto es en la guerra armamentista. Digo, la guerra armamentista. Piensen ustedes en el año 50, los rusos gastan en tener más bombas atómicas para aventajarse a los norteamericanos y los norteamericanos hacen lo mismo. Y llegan a empate, pero gastando más. Los americanos tratan de aventajarse gastando más, los rusos más. Bueno, y después de muchos años, incluso enemigos o adversarios se dieron cuenta, oye, esto es ridículo. Estamos gastando mucho más para quedar en el mismo lugar. Entonces, ¿qué tal que acordemos al revés? De escalar, gastar menos armas y tenemos más plata para todos los fines sociales, de los civiles de la sociedad. Entonces, eso es un elemento donde necesitas, o sea, es posible la cooperación, pero no automático. Ojalá que uno no tenga que esperar 30 años de gasto para que eso se dé. Pero hay muchos casos entonces donde eso yo creo que ejemplifica el comportamiento social. Y hay que aprovecharlo. Tit for tat quiere decir yo te devuelvo la mano. Si quieres ponerlo en términos crueles, es ojo por ojo. Pero es proporcional, no es 2 ojos por ojo. Tit for tat, que yo te castigo. Pero te obliga a ser protagonista. Tú partes cooperando y esperas que el otro coopere contigo. Si no coopera, bueno, tú interrumpes y le dices, aquí estamos para cooperar. Exactamente. Pero si coopera, tú estás dispuesto a arriesgar. Yo doy un primer paso, coopero, y espero respuesta. Si la respuesta es positiva, seguimos cooperando y vamos reafirmando esta actitud de cooperación. Si no me responde, pero tampoco, si no me responde, va a tomar venganza. No, me quedo hasta que se creen nuevas oportunidades de cooperación. Bueno, no toma venganza. O sea, si él no coopera, tú no cooperas. No coopero. O sea, y sigue hasta que hay una oportunidad. Hay una oportunidad, alguien coopera y tú inmediatamente cooperas. No eres negativo. Exacto. Eso es, y eso, una persona que hace eso no es Madre Teresa, ¿no? Madre Teresa cooperaría siempre, o el Padre Hurtado. Claro. No, esto es alguien que, como la mayoría de nosotros, dispuesto a hacer nuestra parte si vemos que el otro hace la suya. Y ese es el principio que muestra una predisposición a cooperar. Sí. O sea, a mí, Joe, me encanta y por eso me gustó mucho encontrarlo acá representado, porque este libro, donde está el Tit for Tat, salió poco antes del retorno a la democracia. Y yo me acuerdo haber escrito sobre eso, y gente, digamos, que eran de la oposición en ese momento, decir, si tú haces Tit, yo hago Tat. ¿Sí? Produce efecto, nos permite entendernos. Yo creo que en esta época, en este momento en que ha habido más polarización, más diferencias, Tit for Tat, cooperar, tomo la iniciativa, trato de ser el primero en invitar la cooperación, nos puede ayudar. No, sin duda, o sea, porque estamos al revés.
un indicador, pero tú decides polarización. Existe el instrumento de acusación constitucional, que debo de suponer es que para violaciones de la Constitución. Entiendo que en los primeros 20 años de la Constitución, de 1990 y 2010, en esos 20 años, hubo 38 acusaciones, no digo prosperar, pero hubo 38 acusaciones constitucionales, a mi modo de ver, extremadamente excesivas. Pero desde entonces, en un periodo más corto, 14 años, un periodo más corto, 118. Estamos en la etapa agresiva, Tal cual. completamente. Y lo vemos en una oposición en general obstruccionista, no solo en este gobierno, sino en gobiernos anteriores y todo más. Piensa tú la reforma de pensiones de Bachelet, era 5 puntos. 2, solidaridad. La propuesta de Bachelet no prosperó. La derecha. Piñera terminó con 6 y 2 a solidaridad. Un poco prosperó porque la izquierda quería 6 a solidaridad. Y ahora estamos tomando ese ejemplo. O sea, no puede ser que cuando yo soy gobierno aflojo un poco, pero cuando soy oposición, porque la tentación de toda oposición es que la va a llamar el gobierno. Y eso, que va a llamar el gobierno, significa que le va mal, lamentablemente, al país en general. Y si seguimos en esa actitud, vamos a continuar con crecimiento del 2% y mucha insatisfacción. Que bueno, ahora tal vez le toque a Matei ser presidente, pero le van a hacer la vida miserable, a no ser que cambien el ADN. Y si algo no cambia, vamos a estar en esta polarización con sus consecuencias son muy malas del país. Bueno, por eso creo que es muy importante lo que tú señalas acá de la cooperación, el rol que puede jugar en la economía, en la política, como tú estabas recién mencionando. Así es que creo que es un libro muy, muy interesante, muy actual, que se aplica a la economía, también a la política en ciertos aspectos. Así es que yo primero felicitar el texto, qué bueno que te hayas dado el tiempo. Tercer libro que yo te leo en los últimos, 3 años, impresionante. Economía humanista, lo dejo muy recomendado. No tenemos tiempo de seguir hablando más, todos estos temas dan para mucho, pero agradecerle a Joe que se haya tomado el tiempo e invitarlo a que lo lea. Déjenme solo cerrar con algo. El libro tiene 10 políticas, sugiere, uno no tiene que estar de acuerdo, pero políticas que emanan de esta visión. Quiero dar 2 ejemplos, uno chiquitito. A todos nos importa, obviamente los incentivos, y todos nos importan las sanciones de la sociedad. Mira, te vas a recordar, la primera, aprovecha las sanciones de la sociedad. Imagínate que las empresas solo tuvieran que publicar, o sea, la ley dice, tienes que publicar qué porcentaje de tu plana ejecutiva es femenino. No es que tenga que ser mitad a mitad, ¿qué porcentaje? O tienes que publicar cuál es la relación de ingresos entre los 10 mejor pagados y los 10 peores. Toda empresa, me imagino un banco, donde 20% de su plana ejecutiva es femenino y otro banco de 30 o 40 van a poner las pilas. Por la sanción moral, todo el mundo va a decir, oye, o reputacional si quiere, si la diferencia de ingresos 50-1 y en los demás bancos es 30-1, que ambos son barbaridades, pero los 51 van a ponerse las pilas. Entonces es una cosa complicada. Y ahora te voy a dar algo que no está en el libro. No lo puse en el libro, está décima, porque se podría considerar utópico, nada lo que puse en el utópico. ¿Cuál es? Imagínese que hubiera una ley que dijera, lo utópico es que se apruebe la ley, pero digo, si se aprueba esta ley,
en 10 años, te garantizo que la salud y la educación en Chile van a ser de primera. ¿Cuál es? ¿Qué condición necesaria para ser presidente, ministro, subsecretario, diputado, senador? Es que tú y tu familia se atiendan exclusivamente por FONASA y tus hijos solo vayan a escuelas municipales no emblemáticas. En 10 años, yo estoy seguro que esos dos áreas van a estar en primer nivel. Lo utópico es que se apruebe la ley. No es utópico que si se aprueba que resultara, ¿no? Muy bien. Para que vean, tenía una 11ª propuesta yo. Pero... bajo la manga. Muy bien, gracias Joe, un gusto. Así vale.